Mujeres que han sufrido maltrato pero no lo denunciaron. ¿Qué te detuvo? Fui víctima de agresión en mis 19 años por un chico con quien salí un par de veces. Me dijo, si le cuentas a alguien sé dónde encontrarte. Era joven, estaba aterrorizada, avergonzada y llena de pena, y me culpaba a mí misma, así que nunca lo denuncié. Tuve un ex que era emocionalmente abusivo en mis 20 años, quien me coaccionaba regularmente a tener intimidad. Me pedía insistentemente y se quejaba, presionándome hasta que cediera para que me dejara en paz, y después siempre me sentía muy mal. Estuve en negación sobre el abuso porque, al menos no me golpea, y me decía a mí misma que no era nada porque cedía a su presión. Después de nuestra ruptura, se metió a mi apartamento y me forzó. Llamé a la policía y busqué una orden de restricción. Su abogado, muy bien pagado, me acorraló en el pasillo antes de nuestra audiencia y me presionó para que simplemente lo dejara porque él está muy avergonzado y te dejará en paz. Fui abusada, acosada, perseguida y forzada durante meses, pero se suponía que debía dejarlo pasar porque él está avergonzado. Honestamente, para mí, de alguna manera, denunciarlo y estar presionada para dejarlo, sin que él enfrentara ninguna consecuencia, fue más traumático que mantenerlo para mí. Nunca, jamás, me escucharás preguntarle a otra sobreviviente por qué no lo denunciaste. He estado en ambos lados y ambos son terribles. Esto es difícil de entender para algunos, pero crecí en una casa donde el primer hombre que conocí, mi padre biológico, golpeaba de manera inimaginable a mi mamá casi todos los días, y cuando aprendí a caminar, intentaba protegerla de él, durante años. Entonces, cuando ella tuvo el valor de irse y conoció a alguien más, alguien de quien estaba locamente enamorada y la trataba increíblemente bien, ella estaba muy feliz. Pero resultó ser un verdadero monstruo después de que se casaron y me hizo daño irreparable durante años. Nunca le conté a nadie porque pensé que la estaba protegiendo. Mi mamá es la mejor mujer que conozco y la idea de herirla era desgarradora para mí. Nunca puedo esperar que nadie entienda mis acciones, pero para hacer una historia larga corta, debido a quién es, él no se detuvo conmigo y logré que admitiera en una grabación frente a detectives, y ahora está en la cárcel y mi mamá está bien. Es muy fuerte, pero eso no hace que lo que sucedió sea más fácil de sobrellevar. Tenía 8 años, él era mi hermano. Para cuando me di cuenta de que lo que hizo estaba mal. Él ya estaba en la universidad y, cuando estuve lista para hablar del daño que sufrí con mis padres, él se estaba casando. Pensé que tal vez era un sueño, tal vez un falso recuerdo. Finalmente se lo conté a mis padres cuando tenía 18 años, cuando él, su esposa y su hijo pequeño estaban visitando a mis padres por una semana. Mis padres tuvieron que tener una serie de conversaciones serias con él. Su esposa lo sabe, están trabajando en ello, ahora tienen 3 hijos. En el fondo, la mayoría de la familia no lo aprecia, no porque sepan sobre el daño que causó, sino porque es una persona difícil. Todos evitamos salir con él. En mi boda, mi familia se sentó al otro lado del salón de la recepción, lo despreciaban tanto. No será el guardián de mis hijos si yo muero, no puede estar a solas con ellos. Si sé que él está en una reunión familiar, me excuso. Si llama a mis padres al mismo tiempo que yo lo hago los domingos, me voy antes. Lo he perdonado, pero nunca lo olvidaré. No tenía ninguna prueba, faltaban unos días para cumplir 14 años y no había evidencia de que realmente hubiera sucedido. Y creo que fui salvada por su amigo de ese momento, quien me llevó a su casa lejos del lugar y me explicó lo que había pasado después de que me desmayé por lo que él mezcló y que yo ingerí. Tenía moretones, pero estaba completamente vestida y no sabía cómo se sentía la intimidad. Así que como no me dolía nada y nada se sentía fuera de lugar, mantuve la boca cerrada tampoco. Confiaba en mi mamá y cuando regresamos estábamos visitando familia en otro país, fui directo a ver a mi doctora, quien dijo que todo estaba normal y me explicó que era demasiado tarde para hacer un kit, ya que habían pasado casi 2 semanas. Temía volver a visitar, pero lo hicimos un año después y descubrí que él había sido desvivido por un familiar de otra chica a la que intentó hacer daño irreparable. Sé que no debería estar feliz por eso, pero es muy reconfortante saber que no puede hacerme daño ni a nadie más, así que de forma discreta brindo cada año para celebrarlo. Ha pasado más de una década también, así que es más fácil ahora y ya no me culpo por lo ingenua que era en ese entonces. Miedo, un miedo abrumador, pero finalmente encontré el valor para irme y llevar a mis hijos conmigo a un refugio para mujeres maltratadas. Aún así, mi ahora ex esposo utilizó el hecho de que nunca lo denuncié como defensa y me llamó mentirosa. Afortunadamente, el juez tenía mucha experiencia con mujeres asustadas y obtuve lo que necesitaba. Han pasado 26 años desde entonces.
Cuando era niña, tenía 11 años cuando comenzó a suceder y realmente no tenía idea de que estaba mal. Tenía alrededor de 14 años cuando me di cuenta y justo en ese momento dejó de ocurrir. No tuve el valor de decírselo a mi mamá hasta que cumplí 17 porque sabía que ella lo elegiría a él sobre mí. Resulta que tenía toda la razón, ella nunca me creyó. Cuando tenía 27, finalmente le pregunté sobre ello y él se lo admitió directamente a la cara. Durante años enfrenté el estigma de ser tratada como un objeto, y aceptar el hecho de que soy humana y merezco ser tratada con dignidad. También creo que si mi propia madre nunca me creyó, ¿por qué lo haría un policía o una persona de autoridad? También luché con sentirme digna de amor, convencida de que nunca sería lo suficientemente buena para ser amada de manera incondicional. Hay momentos en que desearía haberlo puesto en conocimiento de las autoridades, pero trabajé en mí misma y seguí adelante, teniendo una vida maravillosa a pesar de mi trauma. Siento que esa es la mejor venganza. No pensé que había sido forzada hasta mucho después. Tenía 14 años, estaba consumiendo alcohol de manera ilegal y no entendía cómo había sucedido todo. Me culpaba a mí misma. Solo ahora, a los 27 años, estoy lista para enfrentarlo. He sabido durante un tiempo que fui forzada, pero ¿qué puede suceder ahora? Solo hace unos años, alguien finalmente me dijo que yo no soy la culpable. Además, no me di cuenta de cuánto esto afectó muchas áreas de mi vida. El abuso mental no es tangible. Además de eso, sabía que nadie me creería. Él era demasiado hábil fingiendo ser el inocente, encantador y simplemente imposible de no caerle bien, un buen chico. Cualquier intento que hubiese hecho para expresar lo que estaba sucediendo me habría hecho parecer loca. He avanzado tanto desde entonces y desearía poder recuperar todo el tiempo que perdí en las cadenas que él me hizo creer que no valía más que eso. Era una niña aterrorizada de 12-13 años, ahora tengo 25. Le conté a una terapeuta en un hospital psiquiátrico por qué me estaba cortando y había intentado matarme. Mi entrenador de baloncesto se estaba aprovechando de mí y me estaba lastimando. Estaba en Indiana, y ellos tienen la obligación de presentar un informe policial independientemente de mi permiso si soy menor de 18 años. Mi mamá me dijo que sería más fácil mentir y que él se saldría con la suya de todos modos. Yo no tenía pruebas y ya estaba mentalmente enferma. Así que me hizo mentir y decir que lo había inventado en lugar de realmente seguir adelante con un juicio. ¿Qué pensarían sus amigas? 7 meses después, estuve frente a un juez y escuché cómo ese juez me reprimía. Mi mamá hizo que un abogado elegante redactara un acuerdo de culpabilidad para un centro de rehabilitación y sin antecedentes permanentes en lugar de un internado juvenil. Mi mamá nunca volvió a mencionar el tema. El sistema está roto. Estaba preocupada de que nadie me creyera. Él también me estaba extorsionando y me tenía profundamente manipulada desde que estuvimos juntos, desde que tenía 15 años. También tenía miedo de que me hiciera daño o intentara quitarme la vida. No tenía una forma clara de probarlo, excepto por un par de mensajes de texto donde admitió, de manera muy indirecta, que prácticamente lo había hecho. Estuvimos juntos desde que tenía 15 hasta poco antes de cumplir 18. Él era un año mayor que yo. Se metió en mi casa, en mi familia y en cada aspecto de mi vida. Controló todas mis otras relaciones y fue abusivo de manera mental, emocional, física y en las relaciones íntimas. Ahora tengo 23 años y tengo trastorno de estrés postraumático como resultado. Sin embargo, me estoy sintiendo mejor cada día. No denuncié a mi agresor porque habría destrozado por completo el corazón de mi abuela, ya que estaba casada con él. También probablemente habría arruinado los últimos años de su vida, ya que él era la fuente de ingresos para la familia. Quizás incluso habría puesto mi propia vida en una trayectoria completamente diferente, para ser sincera. Además, estaba el hecho de que no tenía pruebas, solo mi palabra contra la suya, y quién sabe cómo habrían reaccionado las personas externas. Estoy bastante segura de que ella me habría creído, sin embargo. También, en ese momento tenía muchos pensamientos perturbadores sobre la idea de consentimiento, en el sentido de que pensaba que me culparían porque cooperé, a pesar de que esto sucedió desde que tenía 8 años hasta que era adolescente. Ella falleció hace 4 años y no tengo arrepentimientos, para ser honesta. Él murió miserable e infeliz debido a años de movilidad reducida por derrames cerebrales, etc. Y en general era simplemente una persona infeliz, que fue precisamente la razón por la que me hizo daño. He encontrado la paz con eso. Unas pocas razones. Estaba aterrorizada de él y realmente creía que no merecía nada mejor. Los abusadores eligen a sus víctimas con mucho cuidado.
Te hacen creer que son la persona más fuerte del mundo y que nadie puede hacerles nada. Cuando eres significativamente más débil que tu abusador, crees en esa mentira. Y crecí en un hogar complicado que me hizo pensar que no valía nada. Así que acepté que, al no ser una persona perfecta, merecía ser tratada de esa manera, aunque sabía que estaba completamente equivocado. El abuso y el trauma causan daño físico y reconfiguración en tu cerebro. Ahora he participado en grupos de apoyo y sesiones de terapia para ayudarme a aceptar todo lo que ha sucedido y a sanar de ello. Dios bendiga a todas las personas que están pasando por situaciones difíciles en este momento y que sienten que lo merecen. Espero que puedan encontrar una salida. Mi mente seguía intentando racionalizarlo porque supongo que estaba en negación. Y para cuando pude aceptar las cosas que habían sucedido, ya no tenía pruebas. Él era mi novio, muy encantador y manipulador, querido por amigos, familia, etc. Quería creer que era una buena persona y seguía echándome la culpa. Estábamos constantemente en una relación intermitente, y yo estaba atrapada en su ciclo de juegos mentales y me sentía loca. Sabía que nadie me creería y sabía que solo prolongaría el trauma si intentaba hablar de ello. Traté de advertir a la chica con la que me había estado engañando en ese momento y le pregunté si él haría cosas similares con ella de una manera indirecta sin ser demasiado explícita. No me sentía cómoda compartiendo todo con ella, pero ella simplemente me ignoró. Creo que asumió que estaba celosa o que estaba actuando de forma dramática o algo así, no lo sé. Cuando finalmente se lo conté a mis padres unos años después, tuve un colapso mental enorme y ellos no parecían saber qué decir. Y ninguno de los dos ha tocado el tema desde entonces, lo que aún duele, la verdad. Porque fue la primera y única vez que le conté a alguien en persona, y aún así no pude expresar las palabras adecuadas. Sugirieron llamar a la policía, pero, evidentemente sin pruebas y años después, sabía que no les importaría. Y tratar de ir a la corte o algo así habría sido un gran desperdicio de dinero, y volver a verlo sería horrible. Me siento un poco mejor habiéndome mudado a un nuevo estado. Pero una vez lo vi en una gasolinera cuando fui a visitar a mi mamá y fue terrible. Estaba tan alterada que ni siquiera pude manejar de regreso y solo me quedé en el estacionamiento llorando durante mucho tiempo. Incluso las personas que tienen muchas pruebas rara vez obtienen justicia y simplemente no quería lidiar con eso. Quiero olvidar lo mejor que pueda, así que decidí no hacer nada. Vi a mi hermana pasar por algo similar y parecía una experiencia horrible y dolorosa. La agresaron en la universidad por alguien de su círculo de amigos, y ella lo denunció e hizo todo lo que debía hacer. Tenía mucha evidencia, un abogado y todo lo que uno podría necesitar para afrontar el proceso. Sin embargo, parecía que todo era simplemente doloroso, como si tuviera que revivir la agresión todo ese tiempo. Al final, no pasó nada con el agresor. Él sigue viviendo su vida, tiene un buen trabajo, una novia, etc. Está bien. Así que pasar por todo eso solo para ver que ese idiota quedó impune me parecía demasiado. Sin embargo, estoy orgullosa de ella por lo que hizo. No es fácil en absoluto. Pasé cada tercer fin de semana en un hogar de apoyo dirigido por una pareja local que también era remunerada por el condado para albergar a una persona que enfrentaba problemas de adicción en su sótano como parte de un programa de reintegración. Y en su infinita sabiduría permitieron que este individuo con un largo historial complicado estuviera a solas con una niña pequeña. Las cosas terminaron de la manera menos deseada. Había muchas razones por las cuales no le conté a nadie. Era demasiado pequeña para entender lo que estaba sucediendo cuando todo comenzó. Cuando lo comprendí. Nadie me habría creído si hubiera dicho algo de todos modos y por mucho que lo aborreciera. Las cosas eran mucho peores en casa y no quería perder uno de los pocos respiros que tenía de eso. La sorpresa, él sabía todo eso. Por eso continuó durante 11 años. No era tanto una presa fácil para un abusador infantil como una víctima vulnerable. Tenía 17 años y nadie me presionó para que denunciara. Me estaba enfocando en escapar, sobrevivir y sanar. Mis padres sí denunciaron cuando él comenzó a acosarme. Pero todo lo que logró fue que un policía le diera una charla seria y supuestamente se le prohibió acceder a nuestra base militar. Luego, él desertó, se escapó de la capacitación básica, tenía una orden de arresto y luego se entregó para recibir un simple reprimenda. Así que no era extraño que su comportamiento no tuviera consecuencia. Tuve que luchar para obtener una orden de protección cuando el divorcio se llevó a cabo un año después. El abogado suspiró y actuó como si fuera un gran problema. También convenció a mi mamá de no intentar anularlo. Lo cual descubrí después que era lo que debería haber sucedido. Esa sala del tribunal fue la primera vez que sentí que alguien que realmente podía hacer algo realmente se preocupaba.
Salí con un divorcio y una orden de protección de por vida. No creí que realmente fuera abuso hasta muchos meses después. Era menor de edad y tenía muy poca experiencia. No sabía qué era normal y qué no. No fue sino hasta que hablé con mujeres que también habían pasado por lo mismo con el mismo hombre, sintiendo reacciones físicas y recuerdos involuntarios con nuevas parejas, y eventualmente, su arresto por hacer daño irreparable a una niña de 10 años, que logré aceptar lo que me había ocurrido. De manera similar, sentía que de alguna manera era mi culpa o que merecía lo que él me hizo. También puede que fuera joven, pero incluso entonces sabía que no tenía pruebas para que la policía siquiera me tomara en serio. Fui forzada por un amigo cercano de la familia. Mi mamá notó mi comportamiento raro después de que comenzara el abuso y me interrogó al respecto. Cuando le conté quién era y lo que había sucedido, ella me creyó de inmediato y advirtió a otros miembros de la familia que no dejaran que sus hijos interactuaran con esa persona. Esto dividió a la familia. Muchos de mis propios familiares dijeron que lo había inventado y que lo hacía por buscar atención. Después de eso, me cerré. Si mi propia familia no me creía, entonces, ¿por qué lo haría la policía? Mirando hacia atrás, lamento profundamente esta decisión, pero solo tenía 10 años y estaba aterrorizada. Aún vivo con mucha culpa, pensando que al no reportarlo, él continuó haciendo daño a otros niños. Era una niña, como, de 4 o 5 años. Nunca pensé en eso, sentía que había hecho algo mal al permitir que esto sucediera. Además, él era un adolescente joven, no estoy segura de su edad, así que mi mamá habló con su papá cuando se enteró. Él no le creyó, ella estaba devastada, pero también, él era joven y hijo de un amigo. Nunca volví a verlo, pero vi a su papá. Me agradaba, era un buen tipo antes de que sucedieran todas esas cosas, pero yo era solo una niña, y solía pensar que él creía que era mi culpa. Todo es tan raro. Esto impactó mi vida y me dejó huellas profundas, pero, de alguna manera, él era joven. Espero que su papá hablara con él, espero que nunca intentara hacer daño de nuevo. Pero solo quería nunca volver a acercarme a él, no me preocupaba por el castigo. Recuerdo que solía tener pesadillas sobre estar obligada a casarme con él. Aun siendo una niña muy pequeña, tuve esas pesadillas durante un tiempo. Ahora estoy bien, aunque me tomó mucho tiempo sentirme en paz en la intimidad. Básicamente se reduce al síndrome de Estocolmo. Sentir que tienes que proteger a la persona que te está causando daño. Esa persona te ha quebrado hasta el punto en que crees que nadie podría amarte jamás. Así que terminas justificando su comportamiento destructivo. Es el ciclo del abuso, y los abusadores lo saben, así es como mantienen el control sobre sus víctimas. Me alegra haber escapado y ahora estoy viviendo y no solo sobreviviendo. Tenía 21 años, estaba embarazada de su hijo y completamente aislada de cualquier persona. Él me manipulaba para que siempre pensara que era mi culpa. Y como nunca me agredió físicamente, siempre estaba convencida de que no estaba en una relación abusiva. Estaba en proceso de obtener una orden de protección, pero nunca lo llevé a cabo. Pasé casi 2 meses en un refugio de emergencia para víctimas de situaciones difíciles y, aún así, regresé a su casa cuando comencé a interrumpir mi embarazo. Lo dejé el día que fue a prisión por otro crimen violento. Ya iba a pasar 7 años en la cárcel y no tenía las fuerzas para lidiar con otro caso legal. Mi estado tiene penas mínimas obligatorias, en la mayoría de los otros estados habría sido como 2 a 3 años como máximo. No me preocupaba el ser creída ni nada por el estilo. Solo estaba esperando el momento en que supiera que podría salir segura y asegurarme de que él se mantuviera alejado. El primer forjador de mi sufrimiento no entendía el proceso de justicia y cómo funcionaba. Nadie me explicó nada. Mi mamá hizo que mi situación se tratara de ella. Y planeé mandarlo a otra vida cuando llegara a la adolescencia. El segundo, no pude admitir hasta años después de nuestra separación lo que realmente había sucedido. No quería creer que alguien a quien amaba y que me amaba a mí me haría daño irreparable. Era más fácil pretender que solo fueron malas experiencias íntimas.